Bien, buenas tardes. Ante todo, pues muchas gracias a todos los que nos acompañáis aquí en la Real Sociedad Económica Amigos del País esta tarde, a los socios, a los miembros de las juntas oficiales que nos acompañan, bueno, y seguramente a los amigos de los biólogos, a los amigos de Alberto, a los amigos de Jesús, ¿no? Están en su casa y gracias por estar aquí. Bueno, la verdad es que hablábamos Alberto y yo hace unos meses me planteó el proyecto de hacer un ciclo de conferencias del Colegio de Biólogos de Andalucía, del que él es vicepresidente. Y bueno, esta es la tercera y última de las conferencias del ciclo, y la verdad es que yo creo que Alberto ha sido un éxito. Un éxito de asistencia, un éxito de público y un éxito del nivel de los ponentes. Todavía no hemos escuchado a Jesús, pero estoy seguro que será. Empezábamos allá por el 26 de septiembre. ¿Cuántos son los de sostenibles? Y es una conferencia que impartía el propio vicepresidente del colegio, o vicedecano, perdón, Alberto Puig, y que presentó pues una gran bióloga también y amiga, Sonia Bermúdez. El día 10 de octubre hablamos de hacia un olivar rentable y sostenible, la olivicultura de precisión, que el conferente fue Antonio Díaz Aguilar y le presentó Emilio Torres Velázquez, concejal delegado de Agricultura del Ayuntamiento de Marcos. Y esta es la tercera de las conferencias del ciclo. Si veis, hemos ido cubriendo distintos aspectos de la biología, como asignatura, yo diría que multidisciplinar, no pasa como la economía, como vemos en ámbitos de gran amplitud. Y bueno, pues esta tercera, que es avance científico en reproducción humana asistida, repercusiones éticas y sociales. Yo creo que más atractivo el título no puede ser, que realmente más llamativo en un tema de tanta actualidad, porque se está avanzando mucho en el tema de la reproducción asistida. Y bueno, pues vamos a contar con un conferenciante, yo creo que de prestigio, y lo vamos a comprobar. Y es el doctor don Jesús Aguilar Prieto, que es el director del Laboratorio de Fecundación In Vitro de IBI de Vigo. Gracias, Jesús, porque él además viene desde Vigo, es jiennense, pero que está en la diáspora, y bueno, lo hemos recuperado que sea por una hora, que esté con nosotros en Jaén para impartirnos esta conferencia. Y gracias pues también al presentador, Alberto Puig, al vicedecano del colegio, que es el que va a realizar la presentación. Estoy seguro que vamos a aprender muchísimo. Yo desde luego que a la economía nos pilla tan lejos que vamos a aprender que es lo importante. Pues nada, a los dos muchas gracias por estar aquí y tienen la palabra, Alberto, para presentar al conferenciante. Antonio y asistentes, gracias. Bueno, tengo que agradecer a la Sociedad Económica por la labor que están haciendo. Realmente es apabullante, ¿no? La cantidad de actos culturales, más que culturales, ya son actos sociales, ¿no? De todo tipo y de máximo interés, ¿no? Este año noviembre tenéis un montón de actividades, sobre todo bueno, de conferencias o de encuentros con la sociedad de Jaén, que yo creo que al fin y al cabo esto es un foro de encuentro de la sociedad, con la sociedad de Jaén, y bueno, y Antonio Martín, bueno, pues de alguna manera es un paradigma del debate, del encuentro y de la opinión y de que, bueno, todo aquello que tiene algo que decir que sea interesante y que esté basado en ciencia o en derecho, lo pueda hacer, ¿no? Y yo agradezco a Antonio que nos haya dado la ocasión, la sociedad a la cual tú representas como director, pues nos dé la oportunidad de que el Colegio Oficial de Biólogos pueda abrir a algunos de sus miembros aquellas facetas, aquellos aspectos de una rama de conocimiento importante como la biología, como tú dices, polivalente, transversal, como en la economía, como en la psicología, o como en la química. Esta rama de conocimiento básica, sustento, soporte de muchísimos avances de la ciencia que están ahí, ¿no? La biología, los biólogos son protagonistas, han sido protagonistas relevantes de los avances científicos, técnicos y sanitarios de los últimos 50 años, ¿no? Bueno, pues Antonio ha sabido reconocer esta puesta en valor que tenemos los biólogos y nos da la ocasión de que iniciemos este primer ciclo de la biología y sociedad que ha tenido lugar aquí en Jaén, que ahora son dos ciclos en Sevilla, un tercer ciclo en Málaga y un cuarto ciclo en Granada. El Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía es un colegio andaluz.
hago un brevísimo repaso por las tres conferencias. La primera es un diagnóstico ambiental a la provincia de Jaén, un diagnóstico donde valoramos la importancia del medio ambiente de la provincia de Jaén, también la importancia del olivar, y donde también, de alguna manera, fuimos un poquito audaces, ¿no? Pusimos en cuestión cuestiones que parecen verdades absolutas y que a lo mejor llega un momento que empiecen a tenerse en cuenta, quizás hay que revisarlas, ¿no? También el papel del biólogo es ese, es ser un poco ese revulsivo, esa rebeldía basada, como digo, en conocimiento de la sociedad. La segunda conferencia, estuvimos hablando del olivar con Antonio Díaz Vilar, dando una solución a los retos y a los problemas que se enfrenta el olivar, desde una perspectiva de ese olivar de precisión, muy interesantísima. Y desde la tercera charla, y por eso ya presento al ponente, que es Jesús Ávila Prieto, que bueno, aparte de un gran amigo, compartimos peripecia vital, compartimos también muchas aficiones, compartimos amigos, y sobre todo yo tengo una admiración por él que no hace más que crecer, ¿no? La admiración porque es joven, pero es una persona eminentemente preparada y está en la vanguardia de lo que él nos va a comentar, de la biología a nivel internacional. Tienen ustedes aquí en esta mesa pues una figura relevante a nivel internacional, se lo digo sin un tipo de miedo, porque la realidad es esa, ¿no? Su currículum así lo avala. Le auguro una trayectoria fértil, rica, donde él va a aportar a la sociedad grandísimos beneficios. Él ya está haciendo por la sociedad de España y por la sociedad andaluza muchísimas cosas muy interesantes y que hacen que la gente sea más feliz. Para eso también estamos los biólogos, para hacer felices a las familias. Y eso Jesús ahora nos va a dar una interesantísima conferencia. Poco más que decir, amigo Jesús, poco más que decir ya mi amigo Antonio, y muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la siguiente. Muchas gracias, Antonio y Alberto, por vuestras palabras. La verdad es que no sé muy bien cómo colocarme, porque yo normalmente la suelo dar de pie, pero me vais a disculpar, la voy a dar mirando al ordenador y no me tengo que girar tanto, y así no habrá ningún problema de sonido. Bueno, esta diapositiva salió hace exactamente una semana en distintas periódicos, en distintas notas de prensa, y nos indica cómo en España fue durante el año 2015 el país de Europa donde más tratamientos de reproducción asistida se hicieron. Y en España, de los 420.000 nacidos que hubo durante el año 2015, un 8,6 fueron niños que fueron concebidos mediante técnicas de reproducción asistida. Entonces, cualquier actividad en la sociedad que abarca un 8,6% del total de los acontecimientos que suceden, pues es algo que como mínimo hay que tener en cuenta, y que desde nuestro punto de vista, los profesionales de este campo, pues está aquí para quedarse. La reproducción asistida, ahora les explicaremos por qué, está en este mundo para quedarse. Ya no, el ser humano tendrá que aprender a convivir con que pues tendremos que utilizar la reproducción asistida para determinados beneficios que nos van a aportar a los humanos. A mí me gusta mucho empezar mis charlas con esta diapositiva, que son los usuarios de las técnicas de reproducción asistida. Mi charla la voy a basar un poquito en esta diapositiva de esta mesa. Todo el mundo, cuando hablamos de reproducción asistida, piensa que estamos hablando de un hombre y de una mujer que son infértiles o que son estériles y que pasado un año de mantener relaciones sexuales sin protección, pues son incapaces de conseguir un embarazo. Esa es la definición de la OMS de infertilidad, de esterilidad. Pero la realidad es que nosotros todos los días en la consulta, puesto que la sociedad ha cambiado, pues tratamos parejas que su esterilidad es que falta uno de los dos gametos. Es decir, tenemos muchas veces parejas de dos mujeres que vienen con deseo genésico. Y también tenemos mujeres solas que quieren ser madres utilizando el semen de un donante. Como veo que el público es heterogéneo, y aunque veo muchas caras conocidas de la facultad, amigos de ciencia y todo esto, voy a tratar de dar una diapositiva muy rápida y muy sencilla de la base fundamental de reproducción asistida en el laboratorio, para que todos sabemos de lo que hablamos. Las técnicas de reproducción asistida se dividen en dos grandes bloques: las técnicas de baja complejidad y las técnicas de alta complejidad, las técnicas de fecundación in vitro.
Las de baja complejidad, pues tenemos los coitos programados, que es exactamente eso que estáis todos pensando, ¿vale? Se estimula a la mujer y se consigue el crecimiento de un folículo y durante unos determinados días se dice, pues ustedes tienen que mantener relaciones sexuales en casa sin protección para ver si conseguimos una fecundación in vivo. Digamos que sería el primer paso, el más sencillo de todos. Luego después está la inseminación artificial y luego vienen las técnicas de alta complejidad que vamos a pasar a explicar, ¿de acuerdo? Y todo esto, bueno, yo tengo un ordenador que es otro formato con el que he hecho la charla, entonces estoy viendo que hay algunas diapositivas que las letras y todo esto está un poco descuadrado. Les pido que me disculpen, por favor, ¿vale? Entonces, una inseminación intrauterina, ¿vale? Lo que nosotros hacemos, en este caso los ginecólogos, es mediante una medicación, ¿vale? La hormona folículo estimulante principalmente, pues se medica a la mujer para que produzca un folículo en el momento en el cual el ginecólogo quiere, el momento óptimo del ciclo de la mujer. Y nosotros en el laboratorio, que es la segunda parte de esta diapositiva que veo aquí, pues preparamos el semen mediante unas determinadas técnicas, lo lavamos, eliminamos el plasma seminal, dejamos los espermatozoides con una mejor morfología y una mejor movilidad y mediante una cánula se realiza una inseminación intrauterina. Se canaliza el cervix de la mujer, ¿vale? Y eliminamos todo el trayecto de la vagina, se deposita el semen preparado en el fondo del útero, ¿de acuerdo? Y el espermatozoide, él solito, va a hacer lo que mejor sabe hacer, que es fecundar los ovocitos, ¿de acuerdo? La fecundación in vitro es muy parecida, en principio es prácticamente igual, solo que se da una mayor carga de medicación a la mujer, una mayor dosis, para que en lugar de producir un ovocito tengamos muchos más ovocitos, tengamos entre 8 y 15, dependiendo también de la patología de la mujer, sea una baja respondedora, sea una alta respondedora. Bueno, hay muchas variables que llevaría mucho tiempo explicar, pero la idea, digamos, que sería trabajar con un número ideal de entre 8 y 15 óvulos que van a extraerse del ovario de la mujer antes de que sean ovulados. Eso se hace mediante una técnica de una ecografía, se pincha el ovario con una aguja, se hace una punción transvaginal y mediante un sistema de vacío al laboratorio nos dan unos tubos que contienen el líquido, se llama líquido folicular, dentro del cual se encuentran los ovocitos u óvulos, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese proceso nosotros seleccionamos, limpiamos, preparamos esos óvulos y por otro lado hacemos la preparación del semen prácticamente igual que habíamos dicho en la diapositiva anterior para la inseminación intrauterina. Entonces, llegando a este punto, tenemos dos vertientes. Hacer la fecundación in vitro clásica, que es la que siempre todo el mundo conoce y sabe un poco de lo que estábamos hablando, que es dejar el óvulo, se deja en una gota de un medio de cultivo en el cual tiene los nutrientes necesarios para que ese óvulo no sufra en ningún momento y se realiza una inyección, una alícuota de esos espermatozoides preparados. Y el espermatozoide, él solito, va a ir a fecundar ese óvulo. Eso es lo que se llama el FIV clásico. Pero hay determinados tipos de esterilidades en los cuales pues, eso no nos sirve. ¿De acuerdo? Y entonces, en el 1993 se desarrolló lo que se llama la técnica de microinyección, que básicamente es lo mismo, ¿vale? Solamente que vamos a limpiar el espermatozoide de todas las células que lo estaban envolviendo, que tenían una función nutritiva, funciones hormonales, funciones paracrinas, y una vez desnudo ese óvulo, vamos a inyectar con una micropipeta, una aguja de un calibre muy pequeño, los espermatozoides uno a uno dentro de ese óvulo. ¿De acuerdo? Esto básicamente sería cómo generamos los embriones en el laboratorio. Una vez realizada esa fecundación o esa microinyección, lo que hacemos es que mantenemos los embriones en el laboratorio durante 3, 5 o 6 días, dependiendo de las características de cada paciente, de la técnica que vayamos a realizar. Seleccionamos el mejor en base a unos parámetros morfocinéticos basados en los tiempos de división y en la morfología y se realiza una transferencia uterina de ese embrión, que es prácticamente igual que la inseminación, la primera técnica que estuvimos hablando, solamente que en lugar de introducir el semen del marido, lo que vamos a introducir son los embriones que ya hemos seleccionado para que se implanten ellos solitos en el endometrio de la mujer, de la paciente. Esa fotografía que hay a la izquierda es Louis Brown, el primer bebé probeta, en el año 1978. Y la diapositiva de la derecha es Louis Brown en el año 2017.
Han pasado 37 años desde que esta mujer nació y dio el pistoletazo de salida a la fecundación in vitro, como conocemos hoy en día. En esos 37 años pues han pasado muchas cosas, y aquí pues tenemos uno de mis automóviles favoritos, que es el Maxwitch, y un coche del año 1979, en el cual pues podemos ver el cuadro de mando, y abajo pues podemos ver otro de mis automóviles favoritos, que es el Tesla del 2017, y podemos ver el cuadro de mando. No hay que ser ningún experto para entender lo que significa esta diapositiva. La sociedad ha avanzado, la técnica ha avanzado, el conocimiento ha avanzado, y esto debe de trasladarse al laboratorio de fecundación in vitro. Estas diapositivas son de mis compañeros de Granada, de cuando yo me formé en el hospital en el año 2003, ¿de acuerdo? Y esta diapositiva es la de mi laboratorio hace 3 días antes de venir. Entonces, pues, lo mismo, las diferencias saltan a la vista, necesitamos nuevas máquinas, nuevas estrategias, nuevas herramientas para poder trabajar, porque cada vez tenemos esterilidades más complejas y nuevas situaciones que tratar. En el año 1978-1979, hasta la década de los 90, en el 93-95, cuando se desarrolló el ICSI, la microinyección, el principal objetivo era conseguir más embriones y que fuesen de mejor calidad, tener muchos y de mejor calidad. Después se pasó a que lo que queremos es, está muy bien que yo tenga un montón de embriones aquí, pero yo lo que necesito es que la mujer se me quede embarazada, necesito que la mujer geste. Y entonces lo que se buscó es tratar de aumentar esa tasa de gestación. Y el objetivo que buscamos ahora en el IBI, que buscamos en todas las clínicas de reproducción asistida del mundo, no es que la mujer se quede embarazada, sino que la mujer dé a luz a un recién nacido vivo, sano, en su casa. Ese es el objetivo último que buscamos en la tecnología, hoy en día en la reproducción asistida. Lo vamos consiguiendo, ¿vale? Estas son las tasas que tenemos nosotros en el laboratorio, ¿de acuerdo? Estas son las tasas del 2016, y podemos ver cómo tras 3 intentos de microinyección espermática con los gametos de los pacientes, pues conseguimos que casi el 87% de los pacientes que acuden a la clínica pues consigan un embarazo. Y cuando recurren a un óvulo de donante, pues estamos hablando de unas tasas de éxito de cercanas al 97%. Este batiburrillo de cifras y de datos es importante porque la sociedad mundial se enfrenta a un nuevo paradigma, y lo explica muy claramente esta diapositiva. Aquí podemos ver, no sé si se ve, bueno, aquí podemos ver, de acuerdo, en el eje de la Y, de acuerdo, pegando en 1976, podríamos ver que en España la media de hijos por mujer era 2,8, y hemos visto como en junio de 2011 hemos bajado a 1,20, y hoy en día esa cifra sigue bajando hasta tal punto que después de Japón somos el país con un índice de natalidad menor del planeta. Y al mismo tiempo que hemos conseguido, que se ha producido un descenso en el número de hijos por mujer, la edad de concepción, de tener el primer hijo, ha aumentado de manera exponencial. Esta gráfica la vemos aquí, ¿de acuerdo? Pero todavía es mucho más locuaz y evidente esta del Registro Nacional del año 2015 de la Sociedad Española de Fertilidad, en la cual podemos ver cómo 22.500 de las pacientes que se hicieron fecundación in vitro en España en el año 2015 tenían entre 35 y 39 años. Casi 10.000, más de 40 años. Y aquellas que necesitaron ovocitos de donante, que tenían más de 40 años, eran prácticamente 10.000 mujeres. Estos números nos constatan que la sociedad cada vez tiene menos hijos y cada vez los tiene más tarde. Y ese es el principal problema de esterilidad que existe en el mundo. Puede haber otros muchos que ahora después vamos a ver, pero el principal problema que existe en la sociedad hoy en día es que las mujeres, los matrimonios, las mujeres solas, las mujeres con su pareja mujer, cada vez tienen hijos más tarde y cada vez tienen menos. Y esto no pasaría nada, salvo porque la biología corre en contra del tiempo, sobre todo en la mujer. Salvo teorías muy novedosas que indican que se han encontrado células madre en el ovario y que podrían teóricamente regenerar y generar folículos primordiales y ovocitos, la mujer en la biología tradicional nace con todos los óvulos que va a tener. Y a medida
que empieza su menarquia, su primera menstruación, va a ir perdiendo esos óvulos hasta que llega la menstruación. El problema está en que a medida que la mujer empieza a cumplir los 31, 32, 33 años, podemos ver cómo hay un descenso en la línea roja en el número de recién nacidos vivos. Cada vez hay menos recién nacidos vivos de manera natural. Y cada vez hay un porcentaje exponencial de abortos que se disparan a partir de los 38, 39 años. ¿Y eso por qué? Porque esos óvulos que la mujer ha ido cargando, entiéndanme, portando durante toda su vida, durante esos 38, 39 años, han ido acumulando todo lo que las células de esa mujer han ido enfrentándose en la sociedad, en su vida, en la enfermedad, en todo eso. Y tienen lo que se llama un porcentaje elevado de aneuploidía, es decir, de una cosa o una célula que es aneuploide significa que no tiene el número correcto de cromosomas para esa especie. En el caso de los humanos son 23 pares de cromosomas. Cuando tienen menos de 23 pares de cromosomas o más de 23 pares de cromosomas, decimos que es aneuploide. Y eso, en la reproducción humana, lo que conlleva es pues, el nacimiento de niños con Down, con Patau, con enfermedades que todos conocemos y que son terribles, pero también a un porcentaje muy elevado de abortos. Ese es el motivo principal por el cual la gente que pasa los 37 años, 36, 37 años, empiezan a tener lo que llamamos edad materna avanzada y pues empiezan a surgir los problemas para conseguirlo. Y este dibujo es mundial, es decir, esto no es una cosa exclusiva de España, ¿vale? Aquí podemos ver en el año 70 el porcentaje en rojo los países que tenían más de 4 hijos, en rosa los que tenían entre 2 y 4, me parece que, y en gris los que tenían entre 0 y 2. Y podemos ver cómo pues, este panorama es una cosa mundial, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas tecnologías que les he explicado antes y que es con lo que trabajamos en el día a día en el laboratorio de fecundación in vitro, pues nos ayudan a tratar a parejas infértiles, a parejas estériles, que además de la edad pues tienen muchos motivos de patología, pues problemas seminales, problemas de baja respuesta, de alta respuesta, de ovario poliquístico, de endometriosis, una amplia variedad de patologías ginecológicas, fisiológicas que implican esa esterilidad. Pero lo cierto es que como también la sociedad ha cambiado y tenemos nuevos modelos familiares, ¿vale? Pues los nuevos modelos familiares se benefician del uso de esa tecnología de reproducción asistida. En la parte de la derecha podemos ver la pareja homosexual de mujeres que puede recurrir a una inseminación artificial con un semen de donante para conseguir una gestación, o bien puede conseguir lo que se llama, nosotros nos gusta mucho ponerle siglas a todo, y es el método ROPA, de tal manera que una mujer de la pareja será a la que se les traigan los óvulos, serán fecundados con un semen del donante y la otra mujer de la pareja será la que geste. De tal manera que habría pues, una maternidad compartida. Yo pongo los óvulos, tú pones el útero, ¿de acuerdo? Es igual o muy parecido a lo que sería la subrogación, ¿de acuerdo? Que saben que es lo mal llamado el vientre de alquiler, que necesitamos un vientre de una mujer que va a portar el embrión de una pareja o de una mujer sola. Cuando el tema es de mujeres, pues es exactamente igual que en el tema del método ROPA, o el gesta otra mujer, en este caso dentro de la pareja. En el caso de los hombres, en los países en los cuales la subrogación esté permitida, el cual no es el caso de España, en el cual está completamente prohibida, ¿vale? Pero en países como Estados Unidos, en India, en Filipinas, en algunos de esos países sí está permitida la subrogación, incluso con hombres, ¿de acuerdo? Pues el hombre pondría su gameto, su semen, y una mujer o una donante pondría el ovocito, se fecundaría mediante fecundación in vitro, mediante leaching, y una útero-gestante pues llevaría a cabo la gestación. Todo esto, como ven, pues pasa por la tecnología de reproducción asistida, ¿de acuerdo? La segunda pata de la mesa es las parejas seropositivas. Nosotros pues podemos no tener ningún problema de esterilidad, que nuestros ovarios funcionen divinamente, que tengamos nuestra paciente con 25 años en la flor de la vida, sana como una lechuga, y el marido exactamente igual, con unos valores seminales fantásticos, pero uno de los dos es seropositivo, está enfermo de SIDA. Entonces, pues claro, todos sabemos la alta probabilidad que existe de transmitir la enfermedad a la descendencia. Bueno, pues la tecnología de la reproducción asistida nos permite poder, en algunos casos,
cortocircuitar la transmisión de la enfermedad de manera de la madre a la hija o del padre al hijo. ¿Cómo? Bueno, pues tienen una tabla que está realizada por el SAS en el 2015, en el cual pues, podemos ver cómo, principalmente cuando somos anticuerpos positivos, es decir, somos seropositivos del virus del SIDA, pero no tenemos carga viral en la sangre, ¿de acuerdo? Cuando no estamos enfermos de la enfermedad, podemos trabajar en fecundación in vitro. En el caso del marido, si tuviese carga viral en semen, dependiendo de esa carga viral, mediante una serie de técnicas podemos eliminar las partículas del virus y microinyectar espermatozoides que no tengan viriones ni partículas víricas adheridos a ellas que pudiesen transmitir la enfermedad. Cuando no se puede porque hay demasiada carga viral o como ven ahí la tabla, pues tenemos que recomendar pues, que no haya embarazo o que se planteen otros métodos de maternidad la pareja que acude, ¿de acuerdo? Pero bueno, es otro de los usos más que le podemos dar a la reproducción asistida. La preservación de la fertilidad. En la diapositiva del principio lo he adelantado, pero este es uno de los grandes potenciales que tiene hoy en día para la sociedad la técnica de reproducción asistida. El perfeccionamiento de la técnica de vitrificación, que es una técnica de congelación ultra rápida, que lo que hace es evitar que se forme el cristal de hielo dentro del tejido, ha permitido obtener unos resultados hasta antes de esta tecnología en la supervivencia de material congelado. Esto básicamente, un cristal de hielo se forma hasta la temperatura del punto eutéctico de una solución, que es menos 132 grados. A partir de ahí, en la solución no queda agua y todo lo que hay se convierte ya en un cristal de hielo. Pero en ese paso, el hielo se va formando y a medida que se forma ese cristal de hielo puede rajar, puede cortar las estructuras celulares del ovocito, del embrión, de la célula que estemos congelando, con el consiguiente daño y con la consiguiente disminución en la tasa de supervivencia, ¿vale? La vitrificación lo que hace es utilizando unos crioprotectores que son muy agresivos, pero están muy controlados en el tiempo y en la concentración. Saltamos directamente de una temperatura ambiente a una temperatura de nitrógeno líquido, 196 grados bajo cero, de tal manera que saltamos ese punto eutéctico y todo se convierte en un vidrio. Congelamos sin necesidad de que haya ese daño. Eso nos ha permitido pues, trabajar muy bien con pacientes a los cuales les teníamos que congelar los embriones porque tuviesen una hiperestimulación ovárica, porque el endometrio no estuviese preparado para acogerlo, porque tuviésemos que acumularlos para estudiar esos embriones en una técnica de diagnóstico genético, para tener un banco de ovocitos de donante, o bien para preservar la fertilidad de, en este caso, las mujeres. En los hombres se sigue haciendo mediante congelación de semen, la congelación lenta, puesto que esta técnica, por determinados motivos, sobre todo tecnológicos, más que nada funcionales, no está plenamente desarrollada para el espermatozoide, ¿vale? La siguiente pregunta es, muy bien, esto está muy bien, pero ¿es seguro que tú metas un embrión en nitrógeno líquido? Es que eso es como la película Terminator, eso al final termina rompiendo, ¿no? ¿Esto qué puede pasar? Bueno, pues lógicamente hemos hecho multitud de estudios, ¿vale? Hemos visto que metabolómicamente, al congelar y descongelar los ovocitos mediante la técnica de vitrificación, no hay una alteración en el perfil metabólico de la célula, tampoco la encontramos, ni encontramos un mayor riesgo ni porcentaje de embriones aneuploides, cuando los que estamos congelando son los aneuploides, y cuando utilizamos embriones u ovocitos que han sido descongelados, se han transferido a la mujer ha gestado y ha tenido un recién nacido vivo sano. En este estudio también de nuestro grupo, ¿de acuerdo? Podemos comprobar cómo tampoco encontramos ninguna incidencia, ninguna diferencia significativa al utilizar esta técnica. Por lo cual, esto en ciencia nos dice pues, que la técnica no daña a lo que sería ni el embrión, ni el óvulo, ni el recién nacido vivo sano, ¿de acuerdo? Pues todo esto, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para que la mujer, que como hemos dicho, cada vez va retrasando más su maternidad, pues pueda preservar su ovocito en un momento dado. Tenemos una mujer de 27 años, por ejemplo, que dice, yo no quiero ser madre ahora ni en los próximos 3 años, pues porque
me estoy preparando la judicatura, me quiero ir a dar la vuelta al mundo, porque quiero vivir, porque quiero escalar profesionalmente, X motivo, el que sea. Bueno, pues usted se puede congelar su óvulo y en el caso de que en un futuro, dentro de 10 años, 15 años, cuando usted se encuentre preparada para ser madre, pues si sus ovocitos en ese momento no están en condiciones porque son demasiado neuploides debido a la edad, pues podemos recuperar lo que usted se congeló 15 años. ¿Vale? Es lo que se llama preservación social de la fertilidad. También muy importante la preservación oncológica de la fertilidad. Todos sabemos que los tratamientos radiológicos y quimioterápicos son altamente citotóxicos y son principalmente, afectan mucho a lo que sería la gametogénesis, la génesis de gametos y en tanto a los óvulos como a los espermatozoides. Se da incluso el caso de pacientes que pierden completamente su capacidad gametogénésica después de recibir un tratamiento de radio de quimioterapia. Bueno, pues lo mismo, antes de empezar el tratamiento de quimioterapia, ¿de acuerdo? Lo que se hace es se realiza una estimulación con una medicación especial para, dependiendo del tipo de cáncer que sea, algunos de ellos hormonodependientes, pues no se nos vaya a disparar y sea peor el remedio que la enfermedad, pero se pueden congelar esos óvulos, ¿de acuerdo? Para que la paciente, una vez se encuentre sanada de su enfermedad, de su cáncer, pues si lo necesitas, esos óvulos los tenga ahí disponibles para satisfacer sus deseos maternales. Y la última pata sería el riesgo de transmisión de enfermedad genética, que es prácticamente donde más hemos avanzado en estos últimos años en la tecnología de fecundación in vitro. ¿Vale? Rápidamente, recuerdan la microinyección, dejamos los embriones, el ovocito con el espermatozoide inyectado dentro de un incubador en el laboratorio, ese embrión se empieza a dividir y cuando tiene 8 células, que es el día 3 de vida embrionaria, o cuando tiene 200, 300, 500 células en un estadio que se llama blastocisto, realizamos una biopsia embrionaria, una serie de técnicas, con un láser, con una aguja la cual aspiramos y cortamos unas células que tienen un genoma que es representativo de ese embrión y mandamos esa célula con ese ADN del embrión a analizarse. ¿Vale? Desde el año 1991, que fue cuando se empezó a realizar la detección del ADN embrionario, ¿vale? Pues se empezó con tecnología que era con la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, ¿de acuerdo? La hibridación in situ fluorescente, que por limitaciones de la técnica en esos momentos pues nos permitía estudiar únicamente pues 7, 8, 6 o pares de cromosomas, dependiendo de la cantidad de sondas que pusiésemos. Y eran pues principalmente los que se estudiaban eran los que se veían que tenían una mayor incidencia en la aneuploidía del ser humano. El X, el Y, el 13, el 18, el 21 principalmente. ¿Vale? Como hemos visto antes, la ciencia avanza, la tecnología avanza y vino la tecnología de la RAI, de hibridación genómica comparada, la PCR cuantitativa, los microarrays de SNPs y finalmente la secuenciación, la Next Genome Sequenciation, ¿vale? Que es la secuenciación de nueva generación. Es muy complejo explicar todo esto, pero esto lo que nos ha permitido es, en lugar de estudiar eso 5, 7, 8, dependiendo pares de cromosomas, ahora somos capaces de estudiar todos los genomas de una tacada. ¿Vale? Con una sola célula podemos ver todos los cromosomas que tiene esa célula, estudiarlo y ver qué es lo que falta. ¿Vale? Entonces el proceso continuaría, nosotros cogemos esa celulita, la mandamos a analizar, hacemos el screening, la búsqueda, el cariotipo, que es lo que se llamaba hasta hace muy poquito, bueno, se sigue llamando, pero realmente lo que hacemos es un cariotipado, pero muy exhaustivo de los cromosomas que tiene esa célula. Y aquellos embriones que son normales, después de haberlos estudiado todos, pues son los que se transfieren al útero de la paciente, y si hay, tenemos, por ejemplo, 4 embriones normales, pues se transfiere uno y el resto se guardan congelados, pues a la espera de que la mujer pues lo reclame si tiene mayor necesidad de, vamos, si quiere tener otro hijo, ¿de acuerdo? O ese embarazo no funciona. Aquí pueden ver un perfil típico de array de CGH, en el cual podemos ver en el circulito pues que hay un cromosoma 21 menos y hay un cromosoma, si lo veo bien, 3 menos, ¿de acuerdo? Entonces, pues hemos conseguido detectar todo lo que tiene un embrión, es decir, todo lo que hay podemos verlo solamente biopsiando una célula, con lo cual la capacidad de detectar embriones
que son alterados y que no deben ser transferidos porque pueden desencadenar en un recién nacido con un síndrome genético o bien en un aborto, pues se nos ha reducido considerablemente. También trabajamos con las enfermedades monogénicas. Las enfermedades monogénicas son aquellas que están causadas por la alteración de un gen. Por ejemplo, ejemplos que todos conocemos, la distrofia de Duchenne, el difrágil, la fibrosis quística, todo eso son un gen, un único gen que está alterado. Entonces nosotros, desde hace mucho tiempo, con la técnica de la PCR, pues podemos ir a estudiar ese gen en concreto. ¿Por qué? Porque puede ser que si el marido es portador de esa enfermedad y la mujer es portador de esa enfermedad, ¿vale? Pues la descendencia tenga un 25% de probabilidades de ser enfermo de ese gen de la fibrosis quística o del Duchenne. Son las famosas leyes de Mendel que estudiábamos todos en el instituto. Bueno, pues en este caso concreto siguen funcionando y nosotros pues tenemos las herramientas para trabajar y poder seleccionar embriones que no sean portadores de esa enfermedad. Aquí, por ejemplo, pues pueden ver un listado de las enfermedades con las cuales hemos trabajado en mí, ¿vale? Para pacientes que tienen pues, esclerosis tuberosa tipo 1. Pues buscamos el gen, vemos la secuenciación de ese gen, dónde está situado, en qué zona, se diseñan unos cebadores, unos primers, lo localizamos, podemos ser capaces de leer si el gen es el que tiene que ser o es un gen mutado, alterado, y nos dice, pues el embrión 1 está alterado, el embrión 2 está alterado en los 2 cromosomas, con lo cual es enfermo, va a ser enfermo 100% seguro, ese no se puede transferir bajo ningún concepto. Y el embrión número 3 es sano, pues entonces nosotros en el laboratorio cogemos el embrión número 3 y lo transferimos. Esto también pasa con el cáncer. Hay algunos cánceres, la diferencia entre cáncer hereditario y un cáncer familiar es que el cáncer hereditario está asociado a un gen concreto. Y el cáncer familiar es pues, que sabemos que la tita Paqui tuvo un cáncer, que la abuela también lo tuvo y que la prima de la abuela también lo tuvo, y el cáncer es recurrente en nuestra familia, pero no sabemos qué gen es. Y puede ser que haya sea un cáncer poligénico que esté afectado por diversos genes o no sabemos exactamente cuál hay. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto? Bueno, pues teóricamente, es decir, la base es la misma. Tenemos que sentarnos, estudiar el árbol genealógico de la familia, ver quién lo tenía, ver el patrón de herencia que tiene esa enfermedad, estudiar el gen, estudiar para hacer un mapeo y decir dónde puede estar. Bueno, pues por determinadas estudios genéticos creemos que puede estar en este cromosoma. Vamos a diseñar tal, lo hemos encontrado, perfecto. Ahora, no tenemos la certeza absoluta de que sea ese único gen, puede haber otras cosas que estén alteradas. Y al no saberse hay que pedirle el permiso a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida para que nos dé permiso a seleccionar esos embriones, porque nosotros en todo este proceso lo que hacemos es seleccionar embriones. Ahora mismo nosotros no podemos curar embriones, nosotros vemos el que está sano, el que está enfermo y el que es portador, y cogemos el que está sano, y el resto no lo utilizamos. Cuando estamos 100% seguros, cuando no estamos 100% seguros, pero sabemos que un porcentaje elevado está causado debido a un gen, pues hay que pedirle permiso a la comisión. Y la comisión le dice, pues adelante, hemos visto que esto puede ser así, trabajen ustedes. Nos dan permiso, hacemos el diagnóstico genético preimplantacional y bueno, pues este caso concreto, voy a hacer un poco de publicidad, ¿vale? Pues nosotros en Vigo, esas son mis manos, conseguimos que naciesen las primeras gallegas libres del gen del cáncer de mama BRCA2 de la línea sucesoria. Es decir, era un cáncer que era recurrente en la familia y un cáncer que no es esas niñas ya no lo van a aportar. Es imposible que todas sus líneas sucesoras vayan a tener un cáncer debido a esa mutación de ese gen en concreto. Entonces, pues, es otra de las ventajas y herramientas que podemos ofrecer a la hora de trabajar con diagnóstico genético preimplantacional. Y esta noticia que salió también la semana pasada, que es el nacimiento de, la palabra es muy fea, es el bebé medicamento que nació en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ¿de acuerdo? Y esto es básicamente un embrión que lo que se buscó fue que fuese histocompatible con un familiar enfermo. Histocompatibilidad es pues, una serie de moléculas que se encuentran y que controlan el sistema inmunitario y lo que hacen básicamente es son las causantes del rechazo en los trasplantes de órganos. Son los principales causantes del problema de los trasplantes.
Por eso es tan difícil conseguir un donante de riñón, porque tiene que ser compatible y no basta que sea el típico, es que es mi grupo sanguíneo, no, pero es que es tu grupo sanguíneo y otra cosa más, que hay ese complejo de histocompatibilidad. Bueno, pues eso está determinado por los genes, al estar determinado por los genes se puede estudiar, se puede mapear y podemos transferir, igual con el permiso de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, que te dice, usted puede transferir esto porque es casi imposible encontrar un donante para su hijo enfermo. Entonces vamos a generar un niño histocompatible que le pueda donar a su hijo médula o lo que sea. Entonces pues se nació hace 2 semanas un bebé que era histocompatible con su hermano. Y la reproducción asistida pues también nos permite llegar a este punto. Esta parte me gusta mucho y es que la leí esta frase hace poco en una presentación de un disco y decían que no conocemos la prehistoria de nuestro apellido. Y esto es una verdad como un templo, porque a menos que ustedes se llamen Borbón, yo no conozco a nadie que conozca más allá de su tatarabuelo. Prácticamente nadie sabe quién fue su tatarabuelo y de por ahí para arriba. Y una enfermedad genética recesiva, la llamada enfermedades raras, pueden tardar 12, 15, 20 generaciones en aparecer. Ahí están los Reyes Católicos, bueno, todos sabemos lo que pasó con los Borbones, ¿vale? Pero bueno, los Reyes Católicos, 1480, 1492, y abajo está Leonor, ¿vale? Y son 19 generaciones. Y puede pasar todo ese tiempo hasta que una enfermedad rara no aparezca en una línea sucesoria. Todo esto está muy bien, pero cuando estamos haciendo fecundación in vitro, tú puedes ser portador de una enfermedad rara, porque es imposible no ser portador de alguna enfermedad, todos somos portadores, pero el problema está cuando nuestra pareja también es portador de esa misma enfermedad rara. Si es recesiva, pues podemos tener un 25% de probabilidades de que el niño nazca con estas enfermedades tan terribles que no tienen cura, que nadie investiga porque suceden en una de cada 10.000 nacimientos. Pero tengan en cuenta que nosotros en el IBI hacemos cerca de 60.000 ciclos al año. Entonces, simplemente por estadística, en población general, no en población ya muy sesgada, puesto que son infértiles y pueden tener mayor porcentaje de prevalencia de esa enfermedad, pues tenemos mayores números. La tecnología de la secuenciación masiva nos permite secuenciar y ver en todo nuestro ADN cerca de 500 enfermedades y decir, bueno, pues tengo estas 500 enfermedades, la 100, la 78, la 256 y la 15, usted es portador de ella. Y su pareja es de la 8, de la 7, de la 4 y de la 1, con lo cual ustedes casan perfectamente, no hay ningún problema. Pero cuando uno de ellos coincide esa enfermedad, pues tenemos la posibilidad de hacer un estudio genético y seleccionar un embrión que no tenga esa enfermedad y ahorrarnos porque nazca un recién nacido vivo con una enfermedad que normalmente son terribles. La misma tecnología se utiliza para realizar estudios de receptividad endometrial, ¿vale? Para transferir el embrión en el momento más adecuado de implantación embrionaria. Esto, por cierto, está aquí el doctor Esteban, que fue uno de los artífices de este trabajo, de este ensayo que se llama Endometrial Receptivity Array, ¿vale? Y lo que nos permite estudiar es ver qué genes se expresan en el endometrio y dependiendo de en qué día de ciclo ovulatorio estemos, pues podremos ver si se expresan unos genes u otros que normalmente también se expresan en ese embrión y es como decir, este es el momento perfecto para que el embrión no esté esperando con la puerta cerrada. Llego y abro la puerta, porque hay veces que puede ser que llegue y la puerta va a estar cerrada 2 días y el embrión se muere, se va, pueden pasar 1000 cosas, el porcentaje de implantación no es tan elevado o que pase justo al revés, que cuando llegue el embrión la puerta ya se haya cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, pues todo esto nos permite pues ser mucho más medicina no generalista, sino basada en el individuo, lo que cada individuo necesite. Y bueno, voy a ir concluyendo porque creo que me estoy extendiendo más de la cuenta. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Bueno, pues ahora qué son los siguientes pasos. Hasta ahora mismo esto es lo que hacemos a día de hoy en fecundación in vitro en España y en el mundo. Y aquí estos son tecnologías que ya se están realizando en algunos países, que en España
en muchos casos no está legislada, con lo cual no la podemos realizar, pero que tiene una importancia, pues lo mismo que la anterior. Esto es la transferencia de genoma a ovocito de una donante para tratar de eliminar las enfermedades mitocondriales. Las mitocondrias son unos orgánulos de las células que son, digamos, la fábrica de energía de las células. Y esas mitocondrias tienen una serie de genes. Es una de las pocas orgánulos, junto con en las células animales, que tienen unos genes que controlan muy poquitas proteínas, pero proteínas principalmente implicadas en el metabolismo. Por lo cual, cuando hay una mutación de ese gen, o de las proteínas de ese gen de la mitocondria, suele haber enfermedades que son muy complicadas, muy severas y que habitualmente no tienen ningún tratamiento. Las mitocondrias se heredan de otra manera diferente a como se hereda la genética mendeliana, ¿de acuerdo? Y están todas heredadas por el óvulo de la madre. Entonces, el óvulo las va a tener sí o sí. Yo tengo mi mujer y mi mujer tiene una enfermedad mitocondrial y todos sus óvulos la van a tener porque están todos alterados. Entonces, la única opción sería utilizar las mitocondrias de una donante sana. Pero claro, para eso tenemos que sacar el núcleo si queremos que el genoma de mi mujer, la parte grande del gen de mi mujer, lo que es su herencia genética, se transmita a su descendencia. ¿Vale? Bueno, pues hay una tecnología que se desarrolló en el año 2015 en Inglaterra, ¿vale? En la cual podemos extraer del óvulo los pronúcleos fecundados, el masculino y el femenino, y transferirlo a un ovocito que previamente se le han quitado también a su óvulo y que tenía las mitocondrias sanas. ¿Vale? Esto es fantástico, pero esto tiene un problema que todavía no sabemos muy bien por dónde puede salir, si tiene alguna implicación, que no se sabe. Y es que se están generando individuos con ADN de 3 padres, ¿vale? Porque tienen, como le he dicho, la mitocondria siempre viene de la madre. Entonces, la mitocondria la mujer en circunstancias habituales tendrá su genoma en el núcleo de la célula, su genoma en la mitocondria y el embrión tendrá el genoma del espermatozoide del papá. ¿Vale? Y en el caso de esta T positiva tendremos el genoma de la mamá, el genoma del papá y tendremos el genoma en las mitocondrias de la donante. ¿Vale? Entonces hay 3 ADN de 3 orígenes distintos. Teóricamente no tiene por qué pasar nada, pero bueno, es un individuo que tiene 3 ADN distintos. La mitocondria también se ha estudiado para ver si el que haya más o menos favorece la implantación del embrión. Por decirlo de alguna manera así que todo el mundo la pueda entender, si el embrión tiene la suficiente energía como para continuar todo el desarrollo embrionario o se va a quedar, o si el depósito al principio estaba medio vacío. ¿Vale? Entonces, pues con las mismas tecnologías de secuenciación masiva hemos conseguido determinar si en función de la cantidad de ADN mitocondrial que tenga el embrión en un estadio celular o en otro, pues haya mayor o menor probabilidad de que el embrión implante. Todo esto está en artículos que están publicados en el año 2015, 2016, 2017, esto es todo muy en pañales, pero les traigo un poco por dónde pueden ir los tiros en el futuro, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Pues si descubrimos que esto es cierto, pues puede ser y descubrimos que el ADN que haya 3 ADN de 3 padres distintos en un único embrión, pues a lo mejor puede resultar otra herramienta para no tener que recurrir a un óvulo de un donante. Sacamos el núcleo, lo ponemos en un ovocito que tiene las pilas cargadas y vamos adelante. Es decir, eso también es una posibilidad que se puede considerar en el caso de que veamos que no hay ningún tipo de problema. Otra de las tendencias que están actualmente es la regeneración ovárica, se coge un trocito del ovario de la mujer, se fragmenta, se pone en una serie de medios de cultivo que favorecen el crecimiento de determinados factores de transcripción y de determinadas células, se vuelven a hacer un autotrasplante, se vuelven a implantar en el ovario, tiene un número muy pequeño, ¿vale? Estos números no son para aplicación clínica hoy en día, porque todo esto es investigación pura y dura,
¿vale? Pues estamos consiguiendo que mujeres que no tenían actividad gametogenética pues vuelvan a producir ovocitos, vuelvan a producir folículos. Y lo mismo utilizando células madre de médula ósea, ¿vale? Y por último, que está una de las partes más prominentes, es la creación de gametos artificiales, ¿vale? Que sería, todos venimos de una célula que es pluripotencial, que tiene el ADN de nuestro papá y el ADN de nuestra mamá, y esa célula puede dar cualquier célula de nuestro organismo, ¿vale? Entonces, el mecanismo mediante el cual esa célula, ese libro que siempre es el mismo, que es el ADN, se va diciendo, lee hasta aquí, no lea hasta aquí, cómo se va regulando en determinados tipos celulares para que dé o no dé uno u otro linaje celular, es uno de los grandes problemas y retos de la biología evolutiva y de la biología reproductiva hoy en día. Y entonces se ha empezado a trabajar en ello y se ha conseguido, por ejemplo, en modelo murino, en ratón, se ha conseguido a partir de células madre embrionarias de un embrión, se le quitaron esas células, se aprendió cómo se conseguían esas células a diferenciarse y se consiguieron generar células parecidas a espermatozoides que mediante un ICSI consiguieron fecundar un ovocito y que hubiese ratones nacidos de gametos artificiales. Exactamente lo mismo se ha conseguido con óvulos. La misma operación, pero con los óvulos. Y hemos conseguido que esos óvulos, fecundándolos con el espermatozoide de la diapositiva anterior, diesen ratones que han tenido su segunda generación, es decir, ratones que han sido fértiles, ¿vale? En humanos, nuestro grupo está investigando, no trabajando con células embrionarias, sino trabajando con células adultas que se revienten a un estado inicial, ¿vale? Y se ha conseguido, evidentemente no tan lejos como en el modelo murino, puesto que hay una complicación añadida a nivel de epigenética, pero se ha conseguido que esas células que se generaron colonizasen el nicho gonadal de un ratón, es decir, que hemos conseguido que llegasen hasta el testículo de un ratón y que se quedasen allí, no han hecho nada más. Y por supuesto no hay ningún estudio en humanos con fecundación ni transmisión de descendencia, ¿vale? Y por último he traído esta diapositiva, puesto que todo el mundo está muy pendiente de si le dan el Nobel a Francis Mojica, el eminente microbiólogo español que puso nombre a la técnica del momento, que es el CRISPR. Y el CRISPR-Cas9 es lo que puede abrir la puerta a la manipulación y el curar un embrión. Esta herramienta genética utiliza una serie de tecnologías, una serie de proteínas, como las caspasas, ¿vale? Y una serie de moléculas que van a ir a una región concreta de nuestro ADN donde nosotros queremos, donde estaba ese gen alterado, lo va a cortar y va a meter lo que nosotros queremos, es decir, el gen correcto. Y eso, pues, imagínense la potencialidad que tiene eso, es decir, ya no hace falta descartar embriones que tienen o no tienen, sino que tengo uno y lo puedo curar, porque puedo incidir sobre él y decir, bueno, este lo quito y pongo esto que me interesa. Se ha aprobado y se ha realizado el primer estudio para para curar una enfermedad genética en embriones humanos viables en Estados Unidos. Se ha transferido, pues aún no sabemos mucho más de ello, y esto pues también nos permite conocer qué genes son los que favorecen el desarrollo embrionario y que se forme una cosa y que se forme otra, puesto que podemos en modelos animales decir, pues ahora no quiero que funcione esto y vemos qué es lo que pasa, o ahora quiero que esto funcione más y vemos qué es lo que pasa, con lo cual eso nos podrá dar un conocimiento mucho mayor de la biología reproductiva y evolutiva de todas las especies, incluido el ser humano. Pero obviamente esto, pues, todo lo que se manipule a nivel genético, teóricamente, puede pasar a las siguientes generaciones, con lo cual esto es muy nuevo, esto es una herramienta con un potencial como el que no se ha encontrado en la biología en muchos años, pero tiene que ser legislado para que se pueda trabajar con él y no hacer, pues, lo que todos ustedes están pensando. ¿Vale? Entonces, como conclusiones, las técnicas de reproducción pues, son hoy en día ya una herramienta no solamente para tratar los deseos genésicos de parejas infértiles, sino de parejas del mismo sexo, de mujeres solas, de los nuevos modelos familiares que estamos viviendo en la sociedad del siglo XXI, tratar a serodiscordantes,
tratar pacientes con enfermedad genética transmisible o tratar pacientes que desean preservar su fertilidad porque tienen un cáncer o porque no quieren ser padres en este momento determinado, ¿vale? El DFP nos va a permitir eliminar enfermedades de la línea de descendencia y nos va a permitir transferir embriones euploides, aparte que ya lo estamos viendo que también podremos generar embriones histocompatibles con seres vivos que están hoy en día entre nosotros y que tienen enfermedades que son incurables con la medicina actual. Las células madre embrionarias que hemos visto en los modelos animales pues probablemente en un futuro sean sustituidas, tengamos que trabajar con embriones y podamos coger una célula de un ser humano adulto y generar un gameto, que también tiene que ser legislado, toda esa tecnología. Y por último, lo que he comentado en esta diapositiva de que las herramientas de edición genética pues son una herramienta enorme con un potencial tremendo para curar, para entender nuevos caminos de la biología, pero que tienen que ser legislados. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues no sé cómo quieren hacerlo. Si quieren, pues podemos establecer un turno de preguntas, un debate, si tienen alguna cosa que yo les pueda responder, algo que no se les haya quedado claro. Dígame. Lo que usted ha desarrollado últimamente, sobre todo, creo que se fue dentro del campo de la manipulación genética más absoluta. Y yo no soy, por supuesto, no estoy enterado de eso, no soy un profano en la materia, pero me da miedo pensar que esa manipulación genética llegue el momento en que algún loco de los muchos que pueblan nuestro mundo le dé por programar ser que pareciendo humano no lo sea, y destinado a hacer lo que le hayan programado. ¿Es posible eso? A día de hoy, esto es como cuando se descubre la pólvora, o pues dependiendo del uso que le dé a la pólvora, pues puede servir para la energía nuclear, puede servir para alimentar de energía a media Francia o para destruir Hiroshima. Ante cualquier avance que existe, pues dependiendo del uso que se haga de él, pues puede ir por un camino o por un camino menos recto. Por eso, a día de hoy le digo, no es posible. A día de hoy no es posible. Pero teóricamente esa herramienta nos permite ir a un lugar concreto de nuestro genoma y jugar con él. No libremente, porque está muy en pañales, pero teóricamente nos permite jugar con él. Eso se puede utilizar pues, para curar un embrión o una persona que en sus células tenga alguna enfermedad genética, un tejido muy localizado, pero también se puede utilizar para otras cosas. Esto de todas maneras, que les digo, aquí hay muchas, aparte de todo eso, aquí hay muchas cosas que nosotros sí hemos desarrollado en IBI, pero otras muchas, por ejemplo, el CRISPR traspasa, todo esto está completamente prohibido en España, solamente hay un par de países en los cuales está permitida su manipulación, y es donde donde están trabajando con esa tecnología. También es cierto que la legislación española, que se aprobó en el año 2006, es una de las más abiertas y más vanguardistas de Europa, pero blinda completamente este tipo de manipulación de embriones humanos viables. Entonces, es cierto que hace 11 años que esa ley se aprobó. Hay algunos puntos que tienen que revisarse, puesto que la ciencia avanza y puede haber puntos que necesitamos que sean revisados para que nuestros pacientes se puedan favorecer, pero a día de hoy la legislación española impide que se puedan generar bebés a la carta, ni quiero que sea un niño o que sea una niña, eso está completamente prohibido. A día de hoy no es posible, si la tecnología avanza por estos derroteros, puede ser. Sí, no. Buenas tardes, don Jesús. Extendida su ponencia, lo felicito.
Ha contado usted que en estos 37 años que ha habido efectivamente de un avance técnico en todo lo que es la reproducción asistida. Bueno, el primer caso era el cohete programado, pero la infertilidad, el caso de la infertilidad, fíjese que en estos años mi pregunta es si esta reproducción asistida no sigue contradiciendo el estatuto antropológico. Hombre, no sabría qué decirle sinceramente, pero la tecnología a día de hoy lo que nos ha permitido, ya le explico, creo que la diapositiva esa de las 4 patas de la mesa, me gusta siempre ponerla, puesto que no es solamente que una pareja o un individuo, por motivos médicos, por motivos sociales, por motivos clínicos, por motivos de afinidad sexual o de afinidad con su pareja, pues no disponga de uno de los gametos para ser padre. Es decir, la ciencia, nuestro campo de trabajo, ha permitido, como he indicado ahí, tratar a esos pacientes que son infértiles por elección, por decirlo de alguna manera, porque son 2 mujeres o son una mujer y pues carecen de uno de los gametos. Y son perfectamente sanas. Podríamos decir que eso es pues, porque no quiero mantener relaciones con una persona de otro sexo y quedarme embarazada, como se podría hacer a lo mejor en épocas pasadas, ¿vale? Sino que hay pues otra gran variedad de alternativas, de usos que la sociedad puede beneficiarse de esta tecnología que nosotros estamos desarrollando y con la cual estamos trabajando. Entonces, si implica a nivel del hombre y todo esto, pues no lo sé. Desde luego, creo que el poder eliminar en una familia una enfermedad que no la tenga la descendencia y que ninguna de esa descendencia la pueda continuar. Porque la pregunta que he comentado antes, dependiendo de quién esté utilizando qué herramienta, pues puede iluminar Nueva York o puede destruirla. No sé si he contestado a su pregunta. Sí, vamos, yo creo que efectivamente el paradigma social ha cambiado, pero siempre entendemos que cambiar quiere decir eliminar obstáculos y no sustituir a la pareja en lo que es exclusivo de ella. Y si somos fruto del amor de unos padres, mediante un acto sexual amoroso, si somos productos de un laboratorio. Bueno, probablemente, yo siempre lo he visto así, yo en mi día a día lo veo como que yo soy el pequeño empujoncito para aquella pareja que en la intimidad de su dormitorio se muestran todo su amor, pero no por motivos clínicos no pueden conseguirlo y entonces pues yo les doy un pequeño empujoncito. 2 preguntas rápidas y una de carácter técnico. ¿Sufre el folículo del ovario que se desvitrifica o no sufre? Eso es lo primero. Y lo segundo, y según que la pregunta que te hacen en casi todo este tipo de charlas, ¿qué se hace con los embriones sobrando? ¿Qué dice la legislación al respecto? El folículo solamente se congela en el caso de congelación de corteza ovárica. Entonces, otra técnica de congelación, de preservación de fertilidad en niñas que aún no han tenido la menarquia. Por ejemplo, una niña de 6 años, de 7 años, que tiene un cáncer, pues no podemos estimular a esa niña puesto que todavía su gametogénesis no está activa, pero los óvulos están guardados ahí. Entonces, se hace una biopsia de ese ovario y se congela, ¿vale? Lo que hemos hablado es la vitrificación del óvulo. La vitrificación de la corteza ovárica, su rendimiento es mucho menor que el de la vitrificación porque ese trozo de tejido luego hay que descongelarlo, volver a transferirlo al ovario de la paciente del cual salió, que se regenere, que se irrigue y que vuelva a ser funcional. Hay recién nacidos vivos sanos mediante esa técnica, pero no es plenamente eficiente. La vitrificación de óvulos, el óvulo no sufre, son los estudios que os he indicado antes. La vitrificación parece increíble cuando lo ves, dices, estoy sumergiendo una célula en nitrógeno líquido y si yo meto el dedo me lo quemo como si me lo metiesen en aceite hirviendo. Pero sin embargo trabajamos con unos crioprotectores a una molaridad muy alta y eso hace en tiempos muy cortos que lo que hace es que se congele automáticamente. No da tiempo a que se forme ese cristal de hielo.
es instantáneo. Hay un volumen tan pequeño que prácticamente solamente envuelve a la célula, deja un par de micras de crioprotector de grosor y lo sumerge a 200 bajo cero, con lo cual la congelación es instantánea y ni a nivel metabólico ni a nivel genómico los estudios que se han hecho a día de hoy demuestran que sufren. Y los niños que han nacido de óvulos congelados presentan ningún tipo de patología. Los embriones sobrantes en España tienen 4 destinos. Cuando congelamos un embrión, la pareja le damos un consentimiento que tienen que firmar. Nosotros congelamos el embrión y tienen, digamos, la clínica se los guarda 2 años. Y a los 2 años le decimos, ¿qué quiere hacer usted con sus embriones? ¿Se los va a poner o ya no quiere hacer nada con ellos? Y la pareja dice, no, yo me los voy a poner, quiero guardarlos otros 2 años más. Entonces pueden mantenerlos durante un tiempo prudencial hasta que quieras tener otro hijo con esos embriones que están congelados. Segundo destino, ya no quiero tener más hijos, los voy a donar a una pareja que va a adoptar mi embrión. Entonces, en lugar de someterse a un ciclo de fecundación in vitro, imagínate una mujer de 46 años, ¿vale?, que ya está en su menopausia, que no produce óvulos y que necesita un espermatozoide de un donante. Entonces, pues hay una pareja que tiene ya su embrión formado y si cumplen los criterios para poder donárselo a otras parejas, que son los mismos que le exigimos a los donantes de gametas, que estén sanos, que no tengan enfermedades, que tengan menos de 35 años, etcétera, 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 pues la pareja lo puede donar a otra pareja o a otra mujer o a otro usuario de las técnicas de reproducción asistida que lo quiera utilizar. Otro de los destinos es investigación. Necesita desarrollar un proyecto de investigación para trabajar con esos embriones. Y esos embriones nunca se transferirán. Y están destinados pues a la investigación. Por ejemplo, el caso del embrión de Estados Unidos que se trabajó con él con CRISPR. Era un embrión que estaba enfermo, que estaba congelado, se donó a la investigación y una vez se donó a la investigación, entonces se trabajó en ese estudio muy concreto para ver si eran capaces de eliminar un gen en ese embrión. Y esos embriones nunca se transfieren. Y el último destino es la destrucción del embrión. La destrucción del embrión no está contemplada a día de hoy en la Ley de Reproducción Asistida Humana, que es uno de los motivos por los cuales habría que sentarse y reevaluar. ¿Vale? Entonces, esa no destrucción del embrión lo que está provocando es que haya un acúmulo de embriones en España. Esos embriones nosotros le damos a la pareja un consentimiento de decir cese sin otro uso. Y ese cese sin otro uso es que cuando la ley nos lo permita, se destruirán. Pero a día de hoy se los quedan las clínicas y las clínicas lo gestionan. Bueno, mi pregunta va un poco sobre la técnica ropa, que ha comentado con anterioridad. ¿Existe algún... ¿Produce complicaciones el hecho de la implantación del embrión procedente de una mujer distinta en el endometrio de la que se va a implantar? Teóricamente no, de hecho hay un estudio que se ha desarrollado también por la Fundación IBI, en la cual salió hace poco en prensa, que decía que hay una serie de moléculas, principalmente ARN, que el endometrio de la mujer receptora transfiere al embrión que lo incorpora en su genoma. ¿Vale? Entonces, el método ropa no tiene ninguna implicación, es lo mismo a nivel de rechazo del embrión, más allá de que pudiese tener cualquier otro rechazo de no receptividad en esa mujer. Por ejemplo, el ejemplo lo tenemos muy claro con todas las parejas o las mujeres que reciben óvulos de donante. No son su óvulo, entonces al transferirlos, esos óvulos implantan. Una pregunta ya periodística. Yo supongo que dará mucha gente cuando se cuente de estos temas, y tiene posibilidad económica de levantarla. ¿De qué cuantía estamos hablando de uso? ¿Cuál es el coste mínimo? Depende de esta asistencia, digo, depende igualmente las mayores que sean. Depende de la técnica. Por ejemplo, aquí en Andalucía, el Sistema Nacional Andaluz de Salud, no estoy seguro porque hace muchos años que ya no trabajo ahí, pero no sé si cubría 2 o 3 intentos a los pacientes de técnicas de fecundación in vitro. El tema de donación de óvulos, desconozco el número de intentos que aborda el SAS, pero en el SAS, concretamente, Andalucía además es una potencia nacional en reproducción asistida, liderada por Granada y por Sevilla, con gente de jiennenses eméritos que controlan las unidades, y
Y entonces, pues, todas las técnicas pueden ser cubiertas por el SAS. Pero claro, la lista de espera es elevada y en este caso estamos luchando contra el tiempo. A la hora de asistir a las clínicas de fecundación in vitro, pues están desde las técnicas más baratas, como puede ser con el coito programado o la inseminación artificial, a las más complejas, que es pues, cuando tengo que hacer un embrión, que tengo que congelar, hacer un estudio genético, con óvulo de donante, etcétera, etcétera. Entonces, la horquilla podemos estar moviéndonos entre los 4.500 y 10.000, 11.000 euros, dependiendo de la severidad y de las técnicas que haya que realizar. Dígame. Mira, conozco una persona que se le ha reproducido el cáncer 3 veces ya en la vida. Se han estudiado los cromosomas y se ha visto que no es hereditario. Entonces, en el ADN, ¿qué tiene que haber para que el cáncer se haya, el linfoma exactamente, se haya en cuestión de 15 años 3 veces? Bueno, yo lo primero, yo no soy oncólogo, entonces pues Bueno, tampoco, ni soy genetista a esos niveles. Creo, hasta mi modesta entender, que hay cánceres que, como comentaba antes, pueden tener una herencia poligénica. Por ejemplo, los ojos verdes dependen de 5 o 6 genes. Mi hija tiene los ojos verdes y yo tengo los ojos más marrones, un árbol de olivo. Entonces, puede depender de una gran variedad de genes. Aparte de que dependa de una variedad de genes, puede haber determinados factores ambientales que estén contribuyendo a que ese tumor se reproduzca. Por ser muy extremo, ¿vale? Pues imagínese que ese familiar pues, trabaja con rayos X y no se pone protección. Por los rayos X, Marie Curie, cuando lo descubrió, pues murió de un cáncer, porque no se sabía eso y entonces pues, eso puede afectar. Puede haber cosas que estén basadas en el ADN, puede ser que sea poligénico o haya alguna otra ruta bioquímica de biología que no se haya conocido, o puede ser que sea un factor ambiental. Aparte de la ciencia ficción, ¿existen líneas de investigación para el desarrollo del embrión fuera del útero? Se ha intentado en modelo animal un útero artificial y se ha conseguido el crecimiento del embrión hasta un determinado estadio. Si no recuerdo mal, creo que era en un lechón o en un carnero. Se ha conseguido. Pero en humanos la línea ahora mismo no está parada. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias.